Sí, estem aquí. Estem totes? Totes les que estem? Vale. Pues jo només dir, bueno, bona vesprada a totes i tots. Buenas tardes, bona vesprada. I ja feia temps que tenien ganes de reprendre un poc les xerrades. Així com qui no vol la cosa, aquesta és número 31. És a dir, fa molts anys, al voltant de quasi 10 anys, que Compromís està fent xerrades en un únic objectiu. Passar informació que cadascú després prenga les respostes, les conclusions i el que calga. Aquesta volta és una, jo he de dir que és una especial i a partir d'ahí desitjar-vos que vaig bé, que estigueu a gust i que Charo, que és la... Perdó, jo sí que vaig a presentar la Charo. Charo és una membre del col·lectiu de Compromís Picanya, entre altres coses, i és metgessa i va ser la que, a partir de que jo me calli ja, és ella la que continua moderant-lo. Bueno, pues bona vesprada a totes i a tots. Bueno, me puse un poc en peus, Lisina, però després ja me ensenyo. La xerrada, com no veniu ahí, es titula Colonias de gas, convivencia y tolerancia. Inicialment habían dit colonias de gas en un redolí que quedava molt bueno, però els ponents diguen que era millor fer aixina perquè a més donava aquesta vessant dels gats per una banda que tenen o possiblement uns esperits, els animals en general, i com convenir entre la població i la convivència animal. Vos presente per ordre d'intervenció els ponents, que són experts en este tema, i que per ordre, com dic, d'intervenció serà primer Ximo Moreno i Prat, és veterinari de salut pública, és llicenciat en veterinària per la Universitat Cardenal Herrera, és especialista en sanitat, diplomat en sanitat i salut pública, màster oficial en salut pública i gestió sanitària, ha estat com a veterinari titular de l'Estat 18 anys, per tal de lo que fan els veterinaris, o sigui, evitar zoonosis, o sigui, evitar transmissió de malalties de problemes animals cap a la població. Actualment és cap del servei de sanitat exterior per al control veterinari fronterer d'aliments i fixos i animals. Ell parlarà dels perills que comporten les persones dels gas no controlats veterinàriament. I lògicament compartim espais moltes vegades comuns, d'esplai, per això el suposat perill que només comunicarà. A continuació, Francina Peinado i Gil és especialista en dret animal, té un ampli coneixement teòric i pràctic en aquest tema i es convoca perquè el seu coneixement ho avala, és màster en dret animal per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha realitzat múltiples cursos en formació de dret animal, com per exemple la Fundació Franz Weber, que per a qui no la conegueu, se dedica a la protecció d'animals, de la natura i del territori, i ha fet també cursos per part del Col·legi d'Advocats de València i altres. La seva exposició girarà entorn a la normativa autonòmica local dels gats comunitaris, o sigui, els gats que tenem de carrer, i com plantejar una correcta gestió integral de les poblacions. Francina ha expressat que tinguem en compte la poca sensibilitat que moltes vegades la població en general pot tindre, perquè recentment ha hagut un enverinament massiu de molts gats a Borriana, que possiblement ningú s'ha enterat o molt poqueta gent, de manera que en aquest sentit tindreu en compte per a sensibilitzar el tema. I per últim, Ramon Valerio Jerez Careño és president de Colònies Felines dels Protectors de Picanya. O sigui, entrem en el terreny local. És un home polifacètic de la seva formació i ocupació. És llicenciat en Medicina Tradicional Xina per la Universitat de Pequín. És graduat en Psicologia per la Universitat de València, màster en Antropologia de les Religions Antigues i ha treballat com a bombers de la Guerrilla en polifacètisme i al Consorci Provincial i és el president de Colònies, de la Fundació de Comunitat, Colònies Felines, que parlarà efectivament sobre el terreny. Sense més, us dono la paraula per a que tot el món pugui
explayar-se i el mateix temps després tinguem un moment de diàleg i de debat, quan tingueu 5 minuts i us El primer que vull demanar-vos és un minut de silenci per aquest cas d'enverinament massiu de gats i després començarem amb el qüestions. Muchísimas gracias. Doy comienzo a mi presentación. Aunque el título de la presentación es distinto al mío, yo lo que voy a expresar es simplemente desde el punto de vista de la salud pública, con lo cual es lo que comporta los gatos y la salud pública. ¿Tenéis ahí mi contacto? Pues si me queréis enviar un email para resolver alguna duda que una cuestión de quedarse. Y doy comienzo. Las transparencias están en valenciano, pero por tecnicismos y otras historias la voy a castellano, no nos importa. Un aviso, algunas imágenes pueden herir los sentimientos, la sensibilidad de las personas, sobre todo los menores, y toda la información que voy a dar es de contenido científico, por lo cual no me hago responsable de las interpretaciones que hagan las personas sobre lo que yo voy a exponer aquí. Tenemos como índice, primero, una descripción, segundo, las habilidades innatas de los gatos, como tercer punto, las enfermedades que se transmiten entre ellos, y el cuarto punto, que para mí es el más importante, los gatos no controlados. Los problemas para la salud pública que ocasionan tanto a nivel para las personas como para los otros animales y al medio ambiente. Entonces esta es la problemática de salud pública, está centrada en estos casos de gatos, como digo, no controlados, no sometidos a control veterinario. Doy paso a una breve descripción del gato doméstico. Viene del gato montañés y es una subespecie que ha sido domesticada para que pueda vivir con el hombre y con el ser humano, mejor dicho, el hombre y la mujer. Luego pasamos a una breve descripción anatómica. Básicamente, como cualquier mamífero, los órganos internos son similares. Puede haber ciertas discrepancias o ciertas diferencias, mejor dicho, en lo que es su aparato reproductor con respecto a un perro y ya en lo que es su esqueleto o musculatura. Pero básicamente los órganos son los mismos que un mamífero cualquiera, monogástrico. O sea, que un solo estómago. Sus habilidades innatas son la flexibilidad, la elasticidad, el equilibrio, movimiento silencioso, sigiloso. Son animales espléndidos, majestuosos, tienen una capacidad para poder andar sin perder nunca su estilo, ¿no? Su estilo magnificente que tienen cuando andan, cuando van a cazar, de forma silenciosa. Son unos depredadores estupendos y sinceramente, si me tuviera que reencarnar en un animal, me gustaría ser un gato. Porque además tiene una supervisión nocturna tremenda, pero así como a nivel de la noche está muy bien, pues por el día no son tan finos y ven un poco borrosos. Un poco borroso lo que es el paisaje, entonces suelen cazar más por la noche, lógicamente, porque tienen mejores capacidades visuales por la noche. La lengua, aquí como es multiusos, pues sí, porque es una lengua con muchas púas y entonces lo que hace es que le sirve para limpiarse y mantener una higiene espléndida. No resta que nosotros, si tenemos un plato, lo tenemos que limpiar como hacemos con nosotros mismos y mantener
cosas. Ahí hay una imagen que está con una pelotita, un gato, y esto es una cosa reseñable del gato, y es que tiene una capacidad espléndida para hacer movimientos de pronación y supronación en sus manos, con lo cual casi como los seres humanos, y eso les distingue mucho de los perros, concretamente. La audición y el olfato es privilegiado, de hecho la audición son capaces de oír a casi ultrasonidos de 50.000 Hz, cuando nosotros, en los mejores casos, no somos capaces ni de llegar a los 30.000. Con esto doy paso ya, digamos, a la parte B de mi exposición. Los he alabado, os he dicho todo lo bueno que tienen, y ahora, por desgracia, me veo obligado a ser un poco más... bueno, pues no me gusta mucho decirlo, pero un poco más duro, pues sí. Porque ahora pasamos a las enfermedades que se transmiten entre ellos, ¿no? Y una muy importante, y que no debéis de perder de vista, los que tengáis un gato en casa, es el virus de la leucemia felina, que para que os hagáis una idea, es el SIDA de los gatos, porque afecta a los linfocitos y produce una leucemia. Entonces lo deja inmunodeprimido y ese gato acaba al final muriéndose. Y el problema no es que se transmita de una forma poco eficaz, todo lo contrario, se transmite a través de la saliva. Entonces, un gato que está en tu casa, que lo tienes en tu casa, y le dejas que se vaya de picos pardos, luego va a resultar que se infecta simplemente por darle un lametón a otro gato del virus de la leucemia felina. Entonces es algo muy importante tener en cuenta. También es reseñable pues, esa imagen que veis ahí, bastante asperecilla, de unos gusanos. Pues sí, es un gusano muy típico del gato callejero, que es el Toxocaracati, que es un nematodo intestinal. Y el nematodo simplemente es un gusano redondo, o sea, no vamos a darle más vueltas. Y está en su intestino, y al humano también le puede atacar a través de lo que es la larva migrante visceral, que es una enfermedad muy fastidiosa. Después, las garrapatas que portan los gatos que están bajo control en la calle pueden transmitirse a los gatos de casa, y esas garrapatas nos pueden picar también a nosotros y nos pueden transmitir una enfermedad muy terrible que se llama la enfermedad de Lyme, y también otra que también se llama la fiebre Q. En cuanto a la enfermedad de Lyme, es una enfermedad bastante fastidiosa y sistémica, y perdura bastante en el tiempo, y deja un rosetón que se llama eritema migratorio en el lugar de la picadura de la garrapata, que es muy característico de esta enfermedad, que la provoca una bacteria del género Borrelia. Ahora, en cuanto al cuarto punto y último, los gatos no controlados. Siempre especifico que son gatos no controlados. No estoy diciendo que los gatos puedan vivir en la calle estando controlados veterinariamente y en perfecta armonía con todo el resto de fauna y todo. Os tengo que decir que transmiten zoonosis, que son las enfermedades que son transmisibles de los animales a los humanos y de los humanos a los animales. Entre ellas hay algunos investigadores que las dividen en tres. Entonces, las que yo voy a hablar son las zoantroponosis, que son las enfermedades que transmiten los animales a las personas. Y, más en concreto, los gatos a las personas. Estas enfermedades que voy a describir pues son las que yo considero más importantes. No obstante, considero que puede haber un gran elenco de enfermedades que entran, y podría dar aquí, pero no dispongo casi de tiempo, porque no sé ni cuándo dispongo de eso. Es que así más tranquilo. Vale, entonces las he dividido un poco para que sea un poco más visual entre sistémicas, o sea, que afecta a todo el cuerpo, del aparato digestivo, respiratorias y cardiopulmonares, porque sabéis que los pulmones y el corazón van unidos, por así decirlo, y luego las cutáneas. Entonces paso a describiros. La primera, sistémica, toxoplasmosis. Habéis oído hablar de ella, espero, supongo. O sea, es una enfermedad provocada por este parasitillo que hay ahí arriba, que lo veis en el vértice derecho, ahí, arriba. Es un protozoo, que significa que es un parásito intracelular obligado. Afecta a todo el sistema defensivo del gato, pero sobre todo, importante, el gato es el hospedador definitivo. ¿Qué quiere decir que sea el hospedador definitivo?
pues quiere decir que en el hospedador definitivo es el animal, persona o persona, pero en este caso es un gato, donde hace el parásito, cierra el ciclo que veis aquí. Y entonces es capaz de, por las heces, si está infectado, defecar. Veis la imagen del gato defecando aquí abajo, no se ve muy bien, la verdad es que en este caso no hemos aceptado mucho en el fondo. Yo es que lo veo mejor aquí y bueno, pues ahí hay una foto de un gato haciendo caca, ¿vale? Y entonces esa caca luego se esparce por todo el medio ambiente y viene un conejo, se come la hierba fresca y entonces se infecta y también nos podemos infectar nosotros igual que el conejo. Y caen mucho conejo, o sea, hay muchos conejos silvestres, ¿no? Entonces luego el gato caza al conejo y continuamente estamos cerrando el ciclo de la enfermedad. Entonces, esta enfermedad es difícil de controlar y sobre todo puede provocar graves lesiones a las personas que están inmunodeprimidas y sobre todo a los fetos y a las embarazadas. Por eso habéis oído hablar que una embarazada no puede comer carpaccio de ternera o cosas que sean carne cruda. Pues esto, ¿por qué? Porque lleva ese parásito, lo lleva. Lo que pasa es que a una persona que está bien no nos afecta y en cambio cuando estás embarazada una mujer o una persona que tenga una enfermedad inmunosupresora, pues sí que le puede provocar unas graves consecuencias como ahora veremos. En las complicaciones de una persona inmunodeprimida puede ser encefalitis, miocarditis, hepatomegalia, neumonía y en algunos casos la muerte se ha dado, sobre todo en personas, por ejemplo, que padecen el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. ¿Sí? La toxoplasmosis congénita pues es muy peligrosa porque al feto le puede provocar graves defectos como es la hidrocefalia, pero también retrasos y estos aquí con mucho cuidado, ¿no? Vale. Ahora pasamos a la rabia, la conocida rabia, ¿no? Pues la rabia es un virus que está presente en Europa, aunque nos pensemos que no. Lo que pasa es que no está en el entorno urbano. O sea, en las ciudades y en los pueblos, poco. Pero a nivel de los bosques sí que está. Y entonces ese virus está rondando por nuestros bosques de algunos países de la Unión Europea. A lo mejor nos tenemos que ir muy al este o muy al norte de África. Y en España no lo tenemos. De momento, los veterinarios no ponemos la mano en el fuego al 100% de que en España no esté. Porque España también es el norte de África, de momento. Entonces, estoy hablando de Ceuta y Melilla. La enfermedad que produce es una infección del sistema nervioso central y el virus se difunde hasta que llega a las glándulas salivales, tanto de las personas como de los animales, en este caso de los gatos. Como están las glándulas salivales, cuando te muerde el gato, te transmite la rabia. Y el gato es que se ve afectado por el virus de manera que se vuelve un zombi agresivo. Y a nosotros también nos podría pasar lo mismo. ¿Y dónde es mejor que te muerda un gato en caso de que tenga rabia? Pues lógicamente en las extremidades, donde está más alejado de las glándulas salivales. Pero si no ponemos un remedio, esa enfermedad puede llegar a matar a las personas. Y a los animales, por supuesto, hay que matar, hay que eutanasiarlos, porque no hay ningún tipo de antídotos y es un riesgo para la salud pública terrible. Luego tenemos el quiste multilocular. El quiste hidatídico lo conocéis, pero la hidatidosis, el quiste que se produce en el hígado cuando comes verduras que están infectadas por esta tenia, la tenia del equinococo famoso. En el caso de los gatos tenemos que transmite el multilocular, que es mucho peor que el equinococo normal. Y este produce lo veis en las imágenes, aquí, un alveolado en el hígado, que son pequeñas vesículas que están llenas de parásitos, y si se nos explota una, estando sin saberlo, podemos morir directamente de un shock anafiláctico. O sea, es una enfermedad terrible, de verdad. Y la transmiten los conejos. Se la transmiten los conejos a los gatos. Y luego los gatos defecan y nos la pueden transmitir a nosotros. De verdad que esta me da mucho miedo.
Luego la giardiasis, pues es más común en las guarderías. Yo la padecí de pequeño, soy de mi madre. La lambriasis, que dice ella. Yo, claro, como se llama giardia lamblia, pues es la lambriasis. Entonces, la giardiasis es una diarrea. Y la llevan tanto los perros como los gatos. Nos la pueden transmitir. Y bueno, pues te produce, sobre todo se da en niños, y produce una diarrea acuosa, heces, malolientes y grasientas, fatiga, debilidad, náuseas, pérdida de apetito, hinchazón, pérdida de peso. O sea, pero es un proceso que se pasa, no es tan fastidioso como las dos anteriores que os he dicho. Luego tenemos también una bacteria intestinal que transmiten los gatos. Bien, otros animales, yo estoy focalizándolo en los gatos, pero otros animales también. Y es el Campylobacter jejuni, que es una infección intestinal, una diarrea y pasar unos días malos, pero os puedo asegurar que Campylobacter jejuni, esta bacteria es bastante fastidiosa, no es de las más también os puedo hablar de salmonela, pero ¿para qué? Si es que están en todas, o sea, es que las pueden transmitir, pero... Otra muy importante es la enfermedad por arañazo de gato. El gato de araña te transmite dos bacterias que se llaman Hemobactonella, del género Hemobactonella y Acipia felis, una de las dos o las dos a la vez, porque ellos son portadores en las uñas, y te produce un proceso que cursa con fiebre, náuseas, malestar, hinchazón de los ganglios linfáticos. Es una enfermedad muy común. Luego ya hemos pasado a las últimas, que son las cutáneas, que son las transmitidas por los vectores. Y los vectores son pues tanto las pulgas, las garrapatas, que tienen específicas. Los gatos tienen una pulga específica que se llama Pseudocephalus feris. Y luego las garrapatas, como os he comentado anteriormente, transmitían la enfermedad de Lyme y la fiebre Q, pero transmiten muchísimas más, como la limpiosis, la babesiosis, muchísimas más enfermedades. O sea, el hecho de que cuando tengáis un gato y tenga garrapatas, id con mucho cuidado, porque si esa garrapata os pica, os puede fastidiar bastante a nivel de la salud, ¿no? Estos son los anquilostomiasis, perdón, que es un nombre muy raro, lo produce lo produce un parásito que se llama Ankylostoma duodenale o Necator americanus, los dos pueden provocar, y produce una larva migratoria, esto por andar, por ejemplo, por un parque húmedo con hierba, descalzo, lo puedes coger. Gatos que hayan, y perros también, no estoy simplemente hablando, pero como estamos hablando de gatos que hayan defecado, que no estén controlados, pueden expulsarlo por las heces y esto sube por la planta del pie hasta nuestros órganos internos. Y es una enfermedad que cursa con fatiga, diarrea, inapetencia, anemia, hemorragias en el hígado, dolor abdominal, faringitis. Los más propensos, como siempre, la peor parte se la llevan los niños, sobre todo los niños menores de 5 años. En este caso, jugar niños pequeños descalzos en los parques no es lo más aconsejable. Y bueno, ya la parte de lo último, los peligros para la fauna urbana. Picaña tiene una riqueza de árboles y de fauna urbana espléndido. O sea, es un lugar donde tenemos muchas ratas, tenemos muchos conejos, tenemos muchas cotorras, tenemos muchas urracas, tenemos muchos animalitos y pájaros muy bonitos. Pero cuando tú le das de comer a un gato, no va a cazar ratas, porque es un depredador, o sea, el gato es un depredador cauto y precavido. Y cuando uno va a comer, mejor comerse algo fácil que algo difícil, porque con la rata grande tiene que entrar en lucha, y entonces él no se la juega. Él si tiene comida va a ir a matar otros. ¿Y otros dónde vamos a matar? Pues aquí vamos a matar. Vamos a comernos a los jilgueros, vamos a comernos a los pitirrojos, y podemos echarle un zarpazo a la palpur, o a la cubalilla, creo que es en castellano. Lógicamente los gorriones, los huevos, todo. Los conejos se los comen. Y las torcazas. Y lo hacen bastante bien, porque se les da muy bien cazar. Eso sí, contra una urraca, mirad, ahí hay un gato muerto.
encima de una rama y se lo están comiendo 2 urracas. ¿Quién lo ha cazado? ¿Quién ha cazado a quién? Pues, y luego yo soy un gato y me veo esa boca de la rata y me acojono. Porque, y claro, las cotorras, ya te digo yo que no les va a hacer nada porque con el pico que tienen, o sea, cualquiera se atreve. Conclusiones de mi exposición: los gatos no sometidos a control veterinario suponen un riesgo de transmisión de enfermedades peligrosas para las personas, y en especial para los menores y las personas inmunodeprimidas. Por lo tanto, es importante llevar un censo felino municipal y controlar sanitariamente a todos los gatos que no tengan asma. Con esto ya es el final de la exposición. Espero que hayáis entendido algo y si no, pues esta es la bibliografía que he utilizado para hacerla. Son manuales y os pongo en la primera mi correo electrónico. Ahí lo tenéis, picañahue@gmail.com. Y si tenéis alguna duda o algo, pues la responderemos cuando digan los coordinadores. Y algo que me he olvidado desde el principio, y he hecho muy mal, y pido disculpas por ello, y es agradecer sobre todo a los organizadores, Antoni, Charo, de todo esto, poderlo hacer esta formación divulgativa. Ha sido un placer, y a mis compañeros, mi compañera Francina, y vamos, aquí ya terminado. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por haber venido, gracias por vuestro interés, y a los organizadores por la oportunidad de ofrecer esta charla, de impartir nuestros modestos conocimientos. Me voy a encargar de la parte jurídica, legal y también de la parte que corresponde a la gestión de las colonias felinas a nivel municipal. Algunas definiciones importantes: ya nos ha ofrecido nuestro compañero Chimo la definición de animal doméstico, animal de compañía. No me voy a adentrar mucho en ello. Las diapositivas
Las tenéis a vuestra disposición. El trabajo, si alguien quiere recibirlo, lo pongo a su disposición. El contenido, no tengo ningún problema. No voy a leer diapositivas, ¿de acuerdo? No estoy aquí para leer diapositivas. Estoy aquí para explicar las repercusiones de ciertas actuaciones, para defender jurídicamente a los gatos y argumentarlo legalmente. Bien, la definición de animal de compañía aparece en toda la normativa, tanto ordenanzas municipales, que paradójicamente Italia no tiene, que yo sepa. Me ha parecido curioso porque a todas las poblaciones donde me he adentrado un poquito en la normativa, he conseguido encontrar la ordenanza municipal. En cualquier caso, nos debemos remitir a la ley autonómica, que es la 494, que va a ser dentro de poco derogada por la nueva normativa que está pendiente de aprobación y que saldrá en breve. Falta muy poquito, creo. En el borrador también aparece, por supuesto, la definición de animal de compañía. Yo me voy a centrar más en la definición de colonia felina, que también aparece en algunas leyes autonómicas, no en todas, y en los borradores tanto de la nueva ley autonómica, que es de donde la he tomado, como de la nueva ley nacional o estatal de protección animal, que había estado, parece que va a retomar el hilo de nuevo, pero estaba bloqueada porque los socios de gobierno no se ponían de acuerdo en cuanto a la consideración de los perros de caza, lo cual no es debate aquí. Pero que bueno, viene a definirlo también de una manera similar. Son grupos de gatos con un grado mayor o menor de sociabilidad y domesticidad distinto, que viven en estado de libertad pero dependientes del entorno humano, que se asientan en espacios públicos bajo control de los ayuntamientos. Bien, una de las otras de las definiciones importantes que tenemos que tener en cuenta es la de bienestar animal versus maltrato animal. ¿Qué es considerado como bienestar animal? Podría ser el estado de cómo un animal afronta las condiciones en las que vive y en las que muere. Debería ir en concordancia con las 5 libertades establecidas, que son libre de enfermedad, de miedo, de angustia, de hambre, sed o desnutrición. Tienen que tener capacidad para expresar comportamientos específicos de su especie, libre de sufrir incomodidades físicas o térmicas. Y el maltrato animal, según viene establecido también en la normativa o legislación vigente, sería aquel estado o cualquier acción u omisión que de manera intencionada o no cause, entre otros, sufrimiento físico o psicológico, dolor, estrés y o la muerte de un animal. El gato está protegido y amparado por las leyes. De hecho, la reciente ley de hace un año que se aprobó, la ley 17 de 2021, su artículo 333 bis, reconoce y confiere a los animales, a todos ellos, un nuevo estatuto jurídico mediante el cual pasan de ser considerados, como antes lo eran, bienes muebles semovientes, o sea, bienes que se mueven, casi nada, a ser seres vivos dotados de sensibilidad. Los gatos, por supuesto, entran en todo lo que es la protección a animales domésticos y, por supuesto, la protección que confiere esta ley. La ley autonómica y las ordenanzas municipales establecen su amparo en vía administrativa, o sea, en competencia municipal o local. El Código Penal, en sus artículos 336, 337 y 337 bis, establecen su protección ante posibles casos de envenenamiento, abandono y o maltrato. Una mención especial a casos de envenenamiento que, por desgracia, ocurren con más frecuencia de la que deberían, no debería de ocurrir esta aberración. Los casos de envenenamiento son muy graves. Aquí hay una concurrencia de delitos. No solamente se establece un delito penal por el artículo 336, como ahora veremos, y por el 337, sino que hay un delito contra la salud pública y un delito medioambiental. O sea, imaginaros la barbaridad que se está cometiendo cuando se pretende envenenar colonias felinas o gatos de la calle, que además es un delito de mera actividad. El solo hecho de poner veneno ya es delito.
no envenenes a uno solo de los animales. El abandono o el maltrato son delitos de carácter público. El delito de maltrato puede ser tanto por acción como por omisión. Por omisión es la comisión por omisión del deber de cuidados. Ahora lo veremos con más calma. El abandono es considerado delito si ello lleva consigo riesgo para la vida o integridad del animal. O sea, un abandono en una colonia felina es un delito. Sea como fuere, lo es. Porque existe riesgo para la vida o integridad de ese gato que ha sido abandonado en una colonia felina a su suerte. El Código Penal, como decíamos, a través de sus 3 artículos estrella, establece, contempla penas de prisión, no voy a adentrarme demasiado en ello, el artículo 336, porque la teoría la tenéis, el artículo 336 es aquel que contempla el hecho de colocar cebos envenenados por parte de una persona no autorizada y que representa, como hemos dicho, un riesgo además para la salud pública, el medio ambiente y por supuesto los animales. Es una acción que está prohibida por la legislación tanto europea como nacional y autonómica. El artículo 337, que contempla penas de hasta 18 meses de cárcel e inhabilitación de hasta 4 años, aquellos o aquellas que por cualquier medio o procedimiento maltraten injustificadamente a un animal doméstico, amansado o a uno de los que habitualmente estén domesticados. Y el artículo 337 bis contempla penas de multa de unos 6 meses para el que abandona un animal, como ya hemos dicho hace un momento, en aquellas condiciones en las que pueda peligrar su vida o integridad. Bien, las colonias felinas o la gestión de las mismas es competencia municipal. Lo dicen todos esos artículos de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local. Todos los ayuntamientos, sin excepción, tienen que ejercer esas competencias de salubridad pública, de recogida de residuos, de medio ambiente urbano, en fin. No voy a adentrarme mucho en los detalles porque hay cuestiones a las que quiero ofrecer mayor relevancia y que veremos a continuación. La gestión de las colonias felinas, tal cual está planteada de manera oficial en muchos de los ayuntamientos a lo largo y ancho del territorio nacional, están establecidas en base a un método científico comúnmente conocido como el método CER, captura, esterilización y retorno. Como decía, es el método científico establecido oficialmente y eficaz para la gestión ética de las colonias felinas, que deriva del inglés Track, Neuter and Return. Su eficacia ha sido demostrada en numerosos estudios. Proporciona los estándares de bienestar animal adecuados y aceptables en los cuales debe basarse cualquier población de gatos. Destacar también el aspecto, que eso seguro que Chimo encontrará sumamente interesante, de One Health, One Welfare, una salud, un solo bienestar. Según la Asociación Española de Veterinarios Municipales, se trata de una estrategia mundialmente establecida que plantea soluciones a problemas relacionados con la salud y que se interrelaciona entre personas, animales y medio ambiente. Todos estamos interconectados. Si los gatos de la calle gozan de buena salud, la población de picaña, por consiguiente, o el entorno humano, mejorará en cuanto al bienestar se refiere. Estamos todos interrelacionados. Bien, el método CER de los gatos en libertad, y ya como hemos dicho, su efectividad está demostrada y hablada por expertos. Aporta los siguientes beneficios entre los ayuntamientos, los que deben establecerlos en los protocolos como preferencia absoluta. Los protocolos coordinados son absolutamente necesarios para una correcta gestión de las colonias felinas. Integrar la seguridad ambiental, un coste económico razonable y la sostenibilidad en el tiempo serían piezas claves. Hay que valorar adecuadamente el impacto real de las poblaciones de gatos en un determinado paraje natural. Hay que alimentar adecuadamente y controlar la natalidad para reducir de manera significativa el número de capturas y por consiguiente los riesgos para la fauna silvestre. Bien, esto ya lo hemos nombrado. Existe
un amplio sector de veterinarios municipales que opinan que la vacunación y desparasitación en el momento de la esterilización es insuficiente para mantener un adecuado estado de salubridad. Se requieren protocolos que incluyan vacunaciones y desparasitaciones como mínimo anuales. Para ello deberían aportar ayudas, subvenciones y los ayuntamientos pues ponerse un poco tal vez las pilas, ¿no creéis? Implementar técnicas de participación ciudadana para no malinterpretar ciertas cuestiones. Es decir, se deben articular protocolos de ordenación adecuados bajo supervisión veterinaria. Errores comunes, los planes de erradicación de gatos, la prohibición de alimentar a los gatos, que tanto vemos incluso en redes sociales por parte de autoridades, corporaciones locales. Se derivan efectos adversos incluso sobre la conservación de la biodiversidad, y aquí no hay que olvidar que los gatos depredan sobre otras especies invasoras, que también a su vez representan una amenaza para la biodiversidad. Hay consecuencias graves de alcance penal, lo hemos explicado, por la comisión de un delito de maltrato animal. El rechazo social que de ello se deriva por tratarse de medidas ética y moralmente inaceptables. Bien, yo quisiera concluir la exposición simplemente con unos versos de una compañera, Rosario Monter, que es una abogada especializada en derecho animal y que publicó en un artículo estos versos. El artículo se llama Del lado de los que sienten, podéis buscarlo en internet, y dice así: caminando por la calle yo te vi y me enamoré de ti, pero seguí caminando y te volví a ver, en un descampado, en un vertedero, en las aceras, en los parques, buscando en la basura, bajo los coches, en todas partes. Porque no eras uno, eras uno tras otro. Todos desamparados, abandonados, en un limbo jurídico, porque nadie quiere hacerse responsable legalmente de vosotros, gatos callejeros. Buenas tardes a todos. En principio quiero agradecer a este ayuntamiento que nos ha prestado el local. Entonces, en principio agradecer porque si no, pues no tendríamos un sitio. Agradecer también a los organizadores de Compromís, que la verdad que este GDC es la primera vez que ocurre y lo que es algo interesantísimo. También a mis compañeros que la verdad me lo han puesto todo en bandeja. Han hecho todo el trabajo. Yo me debería de caer y sentarme. Es increíble. Decir un par de cosas en relación a lo que ellos han comentado, y es que realmente todo lo que han dicho es cierto y verdad. Por lo tanto, por favor, un aplauso para ellos. En relación a la asociación que tenéis en Picaña, que somos nosotros, los representantes, aquí estamos precisamente el presidente, la secretaria y la tesorera. Y los diferentes voluntarios que hoy os doy las gracias por venir, porque sois realmente el pilar fundamental de lo que está ocurriendo aquí. Vosotros merecéis realmente esos aplausos, porque os levantáis por las mañanas, gastáis vuestro dinero, vuestro tiempo, vuestra dedicación, y vais a cuidar a los que cruelmente han sido abandonados en la calle por determinados seres humanos. Y hago así, no me gusta, pero hago así, porque realmente, antropológicamente, somos humanoides. Porque seres humanos es otra cosa que ni siquiera sabemos. Un ser humano respeta, un ser humano comprende, un ser humano se pone en lugares de los demás, y también de los animales. Psicología básica, vamos a decir, si no me enredaré y perderé el tiempo que tengo que compartir con Victoria. Pilar fundamental de todo esto, que es ella la que se levanta todos los días a las 8 de la mañana, coge su coche, coge su pienso, su agua, y empieza a dar vueltas, y yo hasta las 10:30 o así no lo puedo decir. Porque va a atender a los que muchas personas en este municipio han abandonado, que son los gatos ferales. Gatos ferales, que es la denominación real de los gatos abandonados por los teóricamente llamados seres humanos.
Esos aquellos que realmente nosotros estamos tratando, cuidando, cuando realmente esa labor que los voluntarios hacéis es la obligación de este ayuntamiento. Obligación. Y cuando digo obligación estoy hablando de que cualquier ser humano que quiera denunciar a un ayuntamiento por dejación de obligaciones puede hacerlo. Tan sencillo como eso. O sea, lo que nos ha hablado Chimo en relación a las enfermedades que pueden transmitir, que realmente pueden transmitir y perjudicar a los seres humanos, el responsable directo de todo eso es el ayuntamiento. O cualquier organismo que esté en el poder del ayuntamiento, sea el que está o el que en un futuro pueda estar. Por lo tanto, que sepáis que tenéis derechos, los voluntarios y los que realmente no los tengáis, o que no seáis voluntarios. En relación a la asociación, que es la que represento, porque el lado más directo al real, pues vamos a partirnos el tiempo dicho de ello, se creó hace muy poco tiempo. La verdad que en la propia pandemia tuvimos que crearla porque ya nos perseguía la policía por todas partes. Ya tuvimos que crear la asociación porque si no ya era esto una cosa. A Victoria casi la meten en la cárcel porque no había manera de meterla en casa porque ella todos los días, incluidos los de la pandemia, ha salido a la calle a atender a los animales. No ha habido ni un solo día que ella no haya estado en la calle. Por lo tanto, ese reconocimiento que quiero hacer aquí y ahora a la labor que ella y concretamente ella está haciendo. Que le ayudan a algunas personas, es cierto. Que compramos todos los meses pienso y nos gastamos más de 800 euros todos los meses en comidas y tratamientos en los animales. Ahí está. ¿Quién lo está pagando? Nosotros. Que recibimos alguna ayuda ahora y desde hace un tiempo del ayuntamiento para las castraciones, cierto es, pero es insuficiente. Y dicho lo cual, lo del tema de las castraciones, quiero hacer una aclaración que actualmente hay una diferencia entre veterinarios en el CER, que ya no es CER, es castración, o sea, es captura, castración, que no es esterilización. Y quiero hacer explicar esta diferencia, si no te me corrija el veterinario. Cuando a un gato se le esteriliza, no le rompe todo el proceso hormonal que tiene en su interior. Las gordas siguen existiendo en su interior, como consecuencia, el territorio lo siguen marcando, siguen cazando, siguen haciendo lo normal que hace un gato, pero sin la reproducción. Y están pasando a cambiar ese concepto a castración, en vez de esterilización, castración. ¿Por qué? Porque el gato en ese momento deja de tener territorio, deja de marcar, deja de cazar, en el aspecto que nos estaba explicando Chimo anteriormente. Por lo tanto, ese concepto es captura, castración, que no es esterilización, castración, y suelta o retorno al lugar. Ese es un nuevo concepto que están utilizando los veterinarios, precisamente porque se han dado cuenta que el gato, cuando retorna a un sitio, sigue atacando o defendiendo territorios. Como consecuencia, si tienen peleas entre otros gatos o animales, provocan enfermedades, buscan a las hembras, como consecuencia, si están enfermos, transmiten las enfermedades, etcétera, etcétera. Al estar castrado, que no es esterilizado, pues esas funciones se limitan casi un 80%. Por lo tanto, se convierten en gatos domésticos en la calle. La asociación, lo único que pretende como asociación es que los responsables de estos animales que están olvidados y abandonados en la calle consigamos algún día que se hagan cargo, como bien están explicando tanto jurídicamente como veterinariamente. Nosotros, personalmente, como ha explicado la presentadora, en mi trabajo de fin de grado hice un proyecto que está a vuestro servicio y podéis utilizarlo gratuitamente para llevarlo a cualquier ayuntamiento. Es un proyecto de cómo se puede gestionar en un ayuntamiento el intermediario necesario para que pueda controlar a veterinarios, voluntarios y todo tipo de acciones en relación a las colonias felinas del ayuntamiento. Aquí lo tenéis gratuitamente. Podéis utilizarlo cuando queráis. Por lo tanto, hay una forma de hacerlo y la hay. O sea, no es que no sabemos cómo hacerlo, la hay. En mi caso, supongo que habrá algunas ideas más por ahí. Pero yo expongo el que yo realmente entregué, que está avalado por la Universidad de Valencia. ¿De acuerdo? Nosotros hace unos días estuvimos con el alcalde, nos hemos reunido con él, y la verdad que es una pena. No voy a decir más, es una pena. Esta carpeta se
se lo vamos a entregar la semana que viene, con todas las facturas de las diferentes castraciones y actividades que hemos tenido que hacer con las veterinarias, tanto de Picaña como las de Córdoba. Porque nos han pedido información. ¿Cómo que quieres información? ¿Qué no sabes que estamos aquí? ¿Qué no sabes el dinero que nos gastamos todos los días en relación a este tema? Bueno, pues dame la información porque yo solo tengo que pasar al que tiene los titos. O sea, al que tiene que darme el dinero para ver si los... O sea, una vergüenza. Y lo digo de los que hay ahora, pero es que los que vengan después posiblemente les pase lo mismo. Entonces, como asociación, sí que podemos hacer algo, que es lo que he de reconocer que hasta ahora no lo hemos hecho y deberíamos haberlo hecho antes. Pero como asociación sí que se puede hacer, lamentablemente. Y es el llegar y decirle, señor, tenemos una asociación que hay una serie de voluntarios que están asociados en esta asociación y que somos representativos de un grupo de gente. Con lo cual, somos un grupo de fuerza. Por lo tanto, si hay subvenciones, como estaba apuntando Francina, por favor pídanlas y dennoslas. Porque el fin principal de esta asociación es el bienestar de los animales que han sido abandonados por las personas de este municipio. O sea que los responsables, a fin de cuentas, son los que han abandonado a los gatos. Y aquí Victoria y los diferentes voluntarios están haciendo la labor del ayuntamiento. Entonces la asociación lo único que pretende es decir, bonicos, nosotros estamos haciendo vuestro trabajo, por favor, elaborar un protocolo. Se necesitan veterinarios porque, aunque, a ver, creo que a Victoria no le van a enseñar nada de lo que tiene que hacerse a un gato feral en la calle. En alimentación, cuando están enfermos, cómo coger ese gato, cómo llevarlo al veterinario, cómo soltarlo, cómo regresarlo a su lugar de origen, lo que necesita realmente. Pero necesitamos que oficialmente haya alguien responsable, como un veterinario o alguien jurídico que nos diga, tenéis estas leyes, tenéis estos derechos, tenéis que hacer esto y esto de esta manera, para que esos animales estén reconocidos por la población y sean aceptados por la población. Y de esa manera tendremos una biodiversidad con los animales de este lugar y será algo bonito y que no tengan que pensar, ostras, que mi hijo está pisando el césped descalzo. Por favor. O sea, ese tipo de cosas claman al cielo. Me voy a cortar ya porque le dejo paso a Victoria, sí, ella, que es la principal cabeza y responsable de todo este proyecto, aunque mi persona es el presidente, que muchas veces es una cosa burocrática, pero ella es la que está aquí peleando diariamente, constantemente, y esa es su función. Gracias por vuestra atención. Pasen la voz. Madre mía, yo por un rato soy capaz de hablar en público. Bueno, muchas gracias, de verdad. Bueno, mientras se pone en orden un ayuntamiento, no, se pone en orden unas leyes, se pone en orden todo lo que se tiene que hacer, nosotros y muchas personas de aquí llevamos en concreto 14 años de nuestra vida dejándonos la piel día a día, nuestro dinero, nuestra economía, momentos que tenemos que dejar de estar con la familia para verdaderamente compadecernos y ayudar a los animales de la calle. Me he hecho una chuleta porque quería haceros a largo, la historia, y es que todo empezó hace 14 años cuando abrí la tienda aquí en Picaña, muchos lo sabéis, y bueno, hasta ese momento no me había dado cuenta del sufrimiento que había de los animales de la calle, especialmente los gatos, porque uno va de trabajar, se va a su casa, sube, no se da cuenta, pero a ras de suelo, como digo, vi el colegio que, no sé cómo se llama, Sorolla, empecé a ver un gato enfermo, bebés, dije, Dios mío, de mi vida, ¿qué es lo que hay aquí? Fui incapaz de pasar de ese dolor y la verdad que así llevamos, 14 años. Entonces, no podemos faltar a la verdad. Un día vino María Ángeles, que en ese momento pertenecía a Urbanismo, concejala de aquí del ayuntamiento, y trajo al jefe de policía, Eduardo. El señor, cuando ya llevábamos tiempo castrando gatos de nuestro bolsillo, que también he de agradecer públicamente la ayuda de Ramón, porque sin él, pues económicamente ni moralmente, y sin su apoyo, yo no lo hubiera podido hacer. Creo que, pues eso, te puedes desequilibrar, como hemos visto muchos compañeros,
que han pretendido hacer cosas que verdaderamente no les corresponden y es que al final caes enfermo y lo pasas fatal. Entonces, cuando el señor Eduardo, jefe de policía, vino y le presenté el libro, porque cuando vi el dolor y el sufrimiento me di cuenta de que no había un gato solo, había 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 60, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, por favor, sin faltar a la verdad, 680 gatos llevamos en el municipio de Picaña. Y una cosa que no he dicho es que hablo en nombre de todos y de cada uno de los compañeros que, como una servidora, llevan colonias, se dejan la piel de su dinero y por amor. Entonces, cuando Eduardo vio el libro, se quedó, la verdad, sin habla. Dijo, a partir de este momento vamos a coordinarnos, Victoria, en plena confianza. A partir de ese momento, el Ayuntamiento de Picaña paga todas las castraciones, no tenemos límite. Hay años en los que hemos podido castrar 60 gatos que abandonan. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que hagamos 60 gatos y sigan habiendo gatos? Es muy sencillo. Es tal el trabajo que entre todos los compañeros estamos haciendo, especialmente, y una mención especial, por favor, perdonadme todos, pero aquí tenemos a Lorena y a Paco, que en el polígono están haciendo una labor que hay que quitarse el sombrero. De su economía, de su sufrimiento, de cuando todo el mundo está en su casa sentadito viendo una película, ellos van a ayudar a los animales que lo necesitan y bueno, a ver si soy capaz de no llorar. Entonces, lo que quiero decir es que a partir de ese momento el Ayuntamiento de Picaña, en plena confianza con nosotros, ya la pueden tener, empezamos a castrar gatos y tenemos prácticamente controlado. Es imposible decir el 100% porque los gatos son itinerantes, eso pensaba yo. Yo digo, bueno, pues si aquí hay 10 gatos, yo castro 10 gatos y ya está, madre mía, pero si ahora resulta que hay 3 más, ¿de dónde vienen? Vienen del barranco de Paiporta, vienen del barranco de Torrente, de Picaña pues igual también se van a las compañeras, bueno, ya está. Entonces, quiero decir que seguimos haciendo el trabajo lo mejor que podemos, dentro de un orden. Tenemos colonias con compañeros que... Lo bueno que tiene Picaña, que hemos aprendido, es hacer un grupo pero independiente. Quiero decir que, por ejemplo, Chelín, que lleva su colonia, ella es responsable de lo que hace y si necesita ayuda lo hacemos en el grupo, pero no tenemos un grupo donde cada uno, como todos tenemos el ego que tenemos, quiere hacer las cosas a su manera y entonces en vez de ayudarnos lo que hacemos es perjudicarnos. Entonces lo bueno que veo yo, y de verdad muchísimas gracias a todos, porque además aquí hay gente que ayuda. Ahora mismo puedo hablar del caso de Andrea, una gata con un tumor. En 2 días hemos recogido 433 euros, 433 euros para extirpar un tumor a una gata en la calle. Ahí está Andreita corriendo como una loca y feliz. Entonces, bueno, podríamos hablar de montones de ejemplos y aquí están nombres y apellidos de cada uno de nuestros gatos de la calle y eso la verdad que nos honra. Entonces, Picaña puede presumir de tener colonias, entre comillas, lo mejor posible. No tenemos dinero para comprar pastillas, no tenemos dinero. Entonces, ¿qué hago? Compramos tierra de diatomea, que es la comestible, que algo les hace porque están preciosos. Sí, hasta ahí llego. Yo no tenemos dinero para comprar pastillas y desparasitar. Lo más que hacemos es castrar. Cuando los castramos, la pipeta, que la pagamos extra porque el ayuntamiento paga castraciones, y tienen sus nombres. Para nosotros no es un gato de la calle. Es, pues eso, Ginebra, es Fénix, es Isis, y la verdad que son maravillosos. Bueno, a ver, qué rollo. ¿Y qué más quería deciros? Necesitamos, la verdad, ayuda, pero ayuda en todos los sentidos, tanto económica como casas de acogida. No tenemos sitio físico donde tener una jaula para pasar un posoperatorio, y eso nos crea una angustia que la verdad que no sabemos ya qué hacer. Entonces, por favor, pues es que se necesitan tantas cosas. Tenemos el honor de pertenecer al proyecto Feral de Pienso, de una compañera de Málaga, donde le damos a nuestros animalitos un 80% de proteína animal. Todavía no lo he conseguido. Este proyecto es digno de mención. Carmen, no me acuerdo ahora del apellido, me va a matar. Y estamos haciendo el esfuerzo. Ahora mismo estamos dando el básico, pero vamos a conseguir que los animales de la calle coman
un 80% de proteína animal y lo conseguimos seguro. Ya hay algunos compañeros que compran algún saquito extra para ellos. Y nada más agradeceros a todas las personas que cuando pedimos ayuda, Victoria, pues aquí tenéis el dinero y seguiremos salvando vidas. Muchas gracias a todos. Me ha olvidado que quería, por favor, nombraros a los alimentadores de Picaña. Por favor. María Ángeles Romero, Isabel Panadero, Elvira Cuadra, Ángel Ojeda, María Ángeles Herreros, Maribel Company, Ángeles Expósito, Noé Viu, Rafa Pérez, Maite Gómez, Este Carpio, Lorena Cortés, Francisco Sánchez, Mari Carmen García, Chelo Moreno, Garbiñe Bengoa, Inés Cabañas, José González, Chelín Torres, Antonia Álvarez, Pilar es nuestra alimentadora más longeva, ella no quiere que lo nombre, pero pues tiene 80 años, creo que es un ejemplo. Carmen Escribano, María Dolores Marín y Ramón y Victoria. Bueno, ya para terminar nuestra... aprovecho. Como me dijo hace varios años, al principio que nosotros no estábamos ni siquiera con el tema de los gatos, era una época en la que nosotros íbamos a las protectoras, a los sitios donde la gente va a abandonar a los gatos, íbamos a ayudar, si pero estaban en hospitales, etcétera, etcétera. Y me dijo una frase que me dejó estupefacto. Lo dijo delante de mí a una persona que iba, no, es que yo no sé qué, no sé cuánto, y le dijo, mira, qué pena del gato, qué pena tal. Y dice, mira, tu pena a mí, no voy a repetir la palabra. ¿Tú aquí vienes a ayudar físicamente? No. ¿Vienes a dar dinero? No. Pues te puedes marchar. O sea, tal cual. ¿Por qué? Porque aquí, a fin de cuentas, lo que va al tema es el siguiente, y es que todos los días estos animales necesitan alimento, vacunas, pinchazos, castraciones, o sea, ni dinero, vamos, es lo que toca. Y como asociación nosotros podemos responder ante eso hasta un límite. Por lo tanto, si a alguien se le ocurre ayudarnos, que sepáis que ese dinero siempre va a ir directamente a donde va siempre, que es el fin último, el primero, que es los gatos abandonados por personas en la calle. Esos gatos ferales, para nosotros es lo máximo, no hay otra cosa actualmente. De hecho, que sepáis que nosotros normalmente estamos dividiendo nuestra vida entre Tailandia y aquí, eso ya lo sabéis, y ahora mismo tendríamos que estar allí. Y estamos aquí por esto que está ocurriendo esta vez. No nos hemos ido por esto. Estamos aquí precisamente para hablar en voz de los gatos y de los gatos abandonados de la calle. Hasta ahí está nuestro compromiso y nuestra implicación con los animales. E incluso cuando estamos allí, que sepáis que esta mujer, yo lo que alucino, WhatsApp, correos, controla las colonias desde allí. O sea, es una pasada. O sea, comunicaciones con el ayuntamiento y a través de internet, notificaciones, etcétera, etcétera. O sea que, aunque no estemos aquí, esto nos estudiamos. Hasta ahí está nuestra implicación. Bueno, muchísimas gracias por vuestra presencia aquí, como asociación. Sabéis que podéis acudir a nosotros en relación hasta donde nosotros podamos. En caso de necesitar cualquier información a nivel más veterinario, siempre acudiríamos a alguien. Espera un momentico. No me cargues el cuerpo. Yo no soy veterinario clínico, ¿eh? Nunca he recibido... No, quiero decir que tenemos actualmente Vetology aquí en Picaña, con la cual estamos trabajando, la verdad que muy bien y muy a gusto. Y también estamos trabajando con Interzoo en Paicorta. O sea que a ese nivel, si alguna vez necesitáis algo, pues ayuda o algún consejo, claro, siempre os dirigiríamos hacia ellos a un nivel más profesional. Pero a nivel como asociación, que sepáis que estamos aquí, y si queréis ayudarnos podéis contactar con Victoria. Y digo Victoria porque normalmente es ella la que lo gestiona todo.
creo que vamos a pasar a una parte... Ahora si me dejan moderar. Bueno, yo primero quiero agradecer a los ponentes porque al principio ha sido un poco aleatorio verdaderamente, pero nos hemos ajustado al tiempo. Entonces ahora ya pues es el turno vuestro de preguntas. La mayoría seguro que tenéis concordancia con los ponentes, pero si queréis matizar alguna cosa, preguntar alguna cosa, pues sería estupendo. Si os parece. Si nadie no creyese, pues yo tengo aquí algunas pequeñas notas, pero me gustaría que a nivel estatal, ya no municipal, sino estatal, ¿cuándo va a ser una esterilización o castración obligatoria para los particulares? Porque yo creo que la mayoría de los problemas vienen de las gatas que están en casa, se salen y luego nos dejan la cajita porque la señora quiere su gata, pero no quiere los hijitos. Ya sin contar con las personas que quieren un hijito de su gata, pero la gata no viene como un hijito solo, viene como unos poquitos más. una reivindicación de la Sí, así es. Lamentablemente eso es muy difícil. Esperemos que en la próxima ley que está a punto de entrar lleve incluida esa historia. Lo que pasa es que es muy difícil. Obligar a una persona que castre... Cuando una persona tiene un gato en su casa, tiene que entender que un gato es un animal salvaje. Punto. Meterlo en casa de uno, hay que entender que para hacer un gato doméstico hay que castrarlo. No hay otra manera. Un gato doméstico lleva incluido el tema de la castración. Un gato doméstico en casa, si no está castrado, va a orinar en cualquier sitio, porque cuando llegue la hora del celo, los animales van a enseguida a captar el olor de las hembras, se va a subir por las cortinas, va a empezar incluso a atacar, porque se vuelven agresivos. Entonces, pensar en un gato que esté en casa, que no esté castrado, vamos, bajo mi experiencia es un error. Pero claro, siempre es muy respetable cada uno que haga lo que cree conveniente. Pero desde la asociación sí que aconsejamos que, o sea, si ya han cumplido la labor de tener hijitos, como dice Carmen, la castración es una muy buena opción. Además, se van a convertir en verdaderos bebés, además protectores del hogar de una manera increíble. Y tendré que decirlo. Sí, no quería comentarlo, pero nosotros en este pueblo hemos llegado a tal punto que hemos encontrado 3 focos de lo que tú estás diciendo irresponsables. Hablo por experiencia, he ido a hablar con un foco personalmente y le he dicho, si usted no castra los gatos, en lo cual me comprometo, incluso con mi coche, llevar al veterinario, primero pagaré, solo faltaba eso, no lo hace porque es un foco, tengo 3 en este pueblo y los he encontrado. Este me ha respondido fenomenal, de hecho el miércoles vamos a hacer su primera caja. Si no lo hace, pasaremos directamente a denunciar a la policía, porque después de 14 años de trabajo hemos encontrado 3 focos de lo que está diciendo ella de gente irresponsable. Y cuando uno dice eso es porque verdaderamente lo sabe. Yo no puedo decir, sino que vamos, he hablado con la persona, en este caso me ha actuado de categoría. Me ha dicho primero una hembra, luego otra hembra y luego un macho. Tú imagínate 2 hembras y un macho sin castrar. Ahora en verano, eso es un foco. En la calle, lo voy a especificar. Tenemos 3 en Picaña, ahora mismo que yo haya descubierto. Y lo siento, pero se acabó. Menos mal, al 12 años. Mi pregunta va dirigida al tema veterinario, porque si sabemos que los animales pueden transmitir enfermedades, y has nombrado la toxoplasmosis, que creo que muchas veces muchas mujeres embarazadas, familias que presionan de sangre del gato, que puedes... Pregunto a nivel general, por si lo que yo creo es, o no, pues si estoy equivocado, una buena higiene personal, cocinar los alimentos, lavar bien las ensaladas o vegetales si comes crudos, ¿lo puedes reducir? ¿Puede ser realmente esas enfermedades tan peligrosas? Esas enfermedades son peligrosas, pero vamos a ver, en un espectro muy amplio de la población, ¿vale? La toxoplasmosis, si estamos hablando de una persona inmunodeprimida, imagínate una persona, ¿has visto Transporting, la película? Sí, pero me refiero, se supone que entre la pandemia y todo somos un país
con cierta educación. Está repartida, está repartida por todos, o sea, está en todos. La toxoplasmosis es me refiero. imposible de actuar, imposible de controlar a nivel veterinario, imposible, es inabarcable. ¿Yo puedo ayudar? Sí, En relación a esto, es cuestión de educación a nivel personal y sobre todo a nivel veterinario, el poder educar a las personas de que un gato puede transmitir toxoplasmosis. Claro, estamos hablando de ello. La cuestión está en la persona que tiene un gato en casa tiene la suficiente educación para tener la higiene necesaria para que la toxoplasmosis no afecte lo suficientemente de forma tan importante como, y estamos hablando de gatos que no salen a la calle. Porque él ha planteado el tema de que gatos que salen a la calle se enferman y regresan a casa. La cuestión está de que... La toxoplasmosis no exactamente, no. La toxoplasmosis he dicho porque cazan a conejos o a otros animales. Y sobre todo la toxoplasmosis, lo que nos importa es cuándo nos puede afectar a nosotros, es cuando está en las heces los huevecitos, que son llaman ooquistes por su protozo, y entonces ese momento concreto es en los gatos que son pequeñitos, grandes todavía. Son los que mayor expulsión de ooquiste, o sea, de huevecitos de la toxoplasmosis, producen. En esos momentos, o sea, si tú me dices, mi mujer está embarazada y tengo un gato en casa, pues bueno, está la gata preñada también, y tiene los gatitos mientras estás embarazada y ella es toxoplasma negativo, pues yo no lo tendría en casa. Que lo básico de todo, tanto en prevención de riesgos como en todo, es orden y limpieza. Es básico. Pero yo he hablado de un amplio espectro de la población, donde nos encontramos a gente en un abanico muy concreto, con unas enfermedades muy concretas, algunos suprimidos y luego las embarazadas. Si una embarazada es toxoplasma positivo, quiere decir que ella tiene la enfermedad. O sea, está en su cerebro, nunca mejor dicho, porque ahí es donde el parásito habita y se llaman bradizoides. No es la fase activa del parásito, la fase del letargo. Y se queda aquí. Y yo posiblemente lo tenga. Y muchos de aquí también. Lo tenemos aquí. Pero claro, cuando estás embarazada una mujer, si esto es un plasma positivo, yo puedo comer de todo. Si esto es un plasma negativo, alertamos. Porque lo que os he enseñado en el feto, eso es real. Eso es así. O sea, no Pero con una buena higiene y un buen proceder. Lógicamente, no sé tu nombre, perdona. Paco. Paco. Pues mira, Paco, claro que sí. O sea, todo lo que sea limpieza es perfecto. Tampoco nos vamos a poner en plan súper estricto, ¿no? Es por Lo que hay que un poco evitar, la alarma porque por sabes. supuesto, y la alarma se evita en el momento que ese animal defeca en su sitio y tú lo mantienes limpio. Punto y pelota. A ver, yo soy un dono de personas, ¿vale? He tenido gatos con toxoplasmosis. Guantes, gel, antivirales y mascarilla. Lo más importante, mascarilla. Bueno, la toxoplasmosis no es un virus. No, ya lo sé que no es un virus, pero mascarilla, La guantes. toxoplasmosis en el gato es normalmente, y para él no le afecta para nada. O sea, él no padece la enfermedad realmente, porque es el hospedador definitivo. Igual estás hablando de leucemia felina. No, es que no hemos tenido toxoplasmosis. Toxoplasmosis sobre todo afecta a la población, desde mi punto de vista como veterinario de salud pública. Pero al gato le afecta poco o porque es el hospedador definitivo, o sea, está en él otra fase del protocolo. Estamos en lo mismo de siempre, que es, tengo este animal o tengo esta cuestión, me quiero preocupar por si acaso yo soy negativo o positivo, voy a hacer una prueba y como consecuencia ya sabes a lo que te arriesgas y si quieres seguir teniendo gatos porque te gustan y los amas, etc., pon soluciones. La cuestión está en que, vamos a ver, la mayoría de los que estamos aquí amamos a los animales y sobre todo los gatos. Queremos tener gatos en casa, pues a partir de ahí actúa en consecuencia, no seamos burros. Claro, Un poquito la de... idea no era extenderlo a una alarma, sino minimizarlo. Claro, pero que la cuestión está en que, pasando más en lo que tú estás diciendo, nosotros hablamos un poco más en general en relación a, vamos a ser tan con poco sentido común como para tener un problema y encima incentivarlo o aumentarlo. Eso ya
sería un poco que entonces sí que me lo paséis a mí y ya le doy un tratamiento. Entonces ya hablaremos de otra cosa, claro, ya no es una cuestión de sentido común, ya estamos hablando de desequilibrio, entonces eso ya no es correcto. No es lo adecuado. Una cosita, vamos. Medidas en caso de epidemia. Ninguna. Lo dice la OMS, la Organización Panamericana de la Salud. Medidas preventivas, perdón. Educar a las embarazadas respecto a las medidas preventivas siguientes. Consumir carne sometida a radiación. No, en España no, por favor. Pero es que el país es que irradian los alimentos. Esto también es otra cosa, para evitar esos riesgos. Estamos hablando de los países asiáticos, la India también. Son grandes irradiadores de alimentos para evitar riesgos para la salud pública de los alimentos, a través de las enfermedades que transmiten con los alimentos. O cocinarla a 66 grados centígrados. La congelación de la carne disminuye su infecciosidad, pero no la elimina por completo. Salvo de que tenga anticuerpos identificados como toxoplasma, las embarazadas no deben limpiar los recipientes con arena donde orinan los gatos, ni estarán en contacto con ellos. Se desconoce lo que han comido. ¿Estamos de acuerdo? Deben usar guantes, durante las labores de jardinería y lavarse perfectamente las manos después del trabajo y antes de comer. Paco, has dado en el clavo. Y puedo seguir con 4 más, pero ya me quiero enrollar porque esto es un libro. Ahí detrás había una persona que quería... Sí, bueno, nos ha arribado una pregunta de una persona por el chat a Victoria, ahora no está, pero a Ramón. ¿Los alimentadores de las colonias son socios de las colonias? ¿Existe la figura del socio de las colonias como alimentadores? No, la cuestión está que hay una asociación y hay unos asociados a la asociación. Por lo tanto, no todos son alimentadores. No todos, la mayoría sí, son alimentadores y no pertenecen a la asociación. Entonces, la asociación está creada realmente por una cuestión administrativa, una cuestión política y que realmente casi que nos exigieron de que si queríamos tener un poco de representatividad o que nos respetase o recibir ayudas incluso económicas, teníamos que formar una asociación. Pero la asociación realmente somos 3 personas. María Ángeles, Victoria y porque realmente no hay nadie de los voluntarios que nos haya dicho, mira, yo quiero pertenecer a la asociación. Adelante, fantástico. No hay ningún problema, todo lo contrario, podemos incluso decir, vale, pues somos la asociación, María Ángeles, Victoria y mi persona y fulano. No hay, por lo menos en Piqueña todavía. Que esperamos que esta reunión sirva para a lo mejor en un momento determinado que la gente se apunte a la asociación. Fantástico, porque tenemos mucho trabajo. Sobre eso precisamente, ya como compromiso, como portavoz de compromiso, sí que queríamos animaros a que utilicéis la herramienta de los partidos aquí en Picaña, de la figura del ayuntamiento, para exigir, apretar al que está ahora, a los que están ahora y a los que estaremos en un futuro. Apretar, porque al final nosotros no controlamos... Tranquilos que si vosotros sois los siguientes, esta cabeza lo tendréis. Porque es que al final no controlamos de todo. La gente somos, en Compromís, sobre todo somos vecinos, somos gente normal y no controlamos de todo. Y el alcalde tampoco controlará de todo. ¿Puedo decir una cosa, Guillermo? Yo hace un mes le pedí por escrito al ayuntamiento que me presentara el censo felino y dónde están los núcleos zoológicos que tiene marcado. Y no ni te contestarán porque pero he de decir a favor de ellos que según la ley de procedimiento administrativo tiene 3 meses en contestarme, por lo cual tiene 2 meses más para poder contestarme. Y agradecido estaré si me contestan. Pues contestando a los dos, Victoria con Eduardo le pasó localización y cantidad de gatos y número de gatos de tiempo. Como ciudadano particular sé lo que ellos. De todas maneras, he de decirte que Compromís para mí es algo extraordinario porque mi padre se salió del Partido Comunista porque los comunistas entonces no eran bastante comunistas. O sea, quiero decir que yo sé quién es Compromís. O sea, no me pilla de años siendo la necesidad. Quiero decir que os conozco. Me encanta y os he votado. Quiero decir que no es... No, pero la cosa, más allá de eso, utilizarnos. Pero que la cosa no es que los utilicéis, la cosa es que cuando esta asociación
acude al ayuntamiento o a quien esté en el poder, que ahora está muy bonito, pero la pregunta sería, cuando vosotros estéis en el ayuntamiento, Dios quiera que así sea, ¿lo vais a tener en cuenta? ¡Tachán! Que conste que yo Sí, es que han hablado de censos. Vosotros tenéis un censo de cuántos animales los tenéis Sí. y cuántos animales hay en Picaña callejeros. No, esos son los castrats. Sí. Los castrados colocados en casa sin contar los del polígono, pues 700 o 800 gatos llevamos hasta ahora. ¿Y los gatos? En colonias, pues habrá casi, no sé, del polígono, gatos, pues casi 150. Eso sin contar los itinerantes que van y vienen, que son los que dejan de regalo. Es que es muy difícil cerrar, es que no, eso no es posible. Yo pensé que sí, pero no es posible. Porque el problema del gato errante o itinerante es que Sí, lo de resumención sí ya ho han dit. va buscando hembras y si llega a un sitio donde se encuentra a gusto se queda. Entonces es el juego. Entonces los que están... ¿Y cómo sabemos el que de la planta baja dejan sacar? O sea, que tiene dueño, que abre la planta baja, que no está castrada y se pasea porque los gatitos pasean por el pueblo. Es que aquí tenemos ese problema real de la gente irresponsable que no castra sus gatos. Y luego la cuestión no está en relación a los gatos que están en las colonias, sino, como está diciendo Victoria, muchísimos gatos que están en casas no están con el chip, como consecuencia no puedes controlarlos. O sea, la cuestión está en que un control con el chip de las colonias es posible, pero eso lo tiene que hacer el ayuntamiento. No podemos, y necesitamos veterinarios para que eso sea real. Por esto yo no puedo ponerle un chip a un gato. Es que el gato no es propiedad de una persona individual. El gato es comunitario. Hay que entender el concepto de gato comunitario con respecto a otros gatos que son animales de compañía no me gusta decir propietario, porque cosifica al animal, pero sí, tiene su familia. Por lo tanto, el ayuntamiento es el que debe, y lo digo con todas las consecuencias a nivel legal, chipar a los gatos comunitarios o gatos de la calle como comunitarios, precisamente. Sí, ha de ser el que te la se va a tutelar. Una pregunta un poquito para los tres. ¿Vosotros qué pensáis que es mejor, castración o esterilización? Para los que están en la calle, o sea, esterilización tiene un problema, y es, o sea, esto no es una opinión, Por eso digo que yo esta información la he sacado de que ladre el siguiente, que es una web de veterinarios que podéis entrar y son fantásticos. A mí me aclararon lo del tema de la diferencia entre castración y esterilización. Nosotros en la calle preferimos que estén castrados. Por eso que hemos explicado, porque el gato... Se le quite todo. Se le quite todo. Es que a lo mejor la gente... A ver, castración, te quitas todo el aparato reproductor. Esterilización, lo único que haces es que los conductos los cortan. Entonces las gónadas permanecen en el cuerpo y ejercen su efecto hormonal. Por lo tanto, en la calle... Pero no puede tener descendencia. Exacto, no puede tener descendencia, pero en la calle siguen defendiendo territorio, un territorio amplio, pelean por la zona, pelean por gatas, o sea, siguen siendo gatos. Con lo cual, la castración, todo eso lo reduce en 80%. O sea, no se pelean, no van buscando otras cosas, se quedan en la colonia donde están, porque ya no les llama la atención que cuando llega la época del celo, los olores femeninos, pues si están a lo mejor a 3, 4, 5 kilómetros, ellos no perciben. Con lo cual, se van a otros sitios si acaso no están castrados. ¿Estamos castrados? ¿Que hay una gata a 3 kilómetros? Pues no sé, 20. ¿Pero se castran solo los machos, entonces? No, hembras también. La castración, hembras y machos. La castración es general. El que cae en la jaula. El que cae dentro de la jaula está allí con la jaula 3, 4 horas
esperando y yo controlándola con el móvil a ver dónde está metida. Claro, porque en alguna ocasión se ha caído por alguna zanja y he tenido que ir a por ella. Sí, porque eso es lo que ocurre con el salir a buscar un gato, porque a veces no están tan accesibles y ni están tan para poder cogerlos y llevarlos a castrarlos. Entonces, sí. Pues ahí lo tienes. Espera, Carmen, tú no puedes abrir y Sí, bueno, jo a mi me generen... tinc dos dubtes, Bueno, un dubte no, un dubte i una possible solució. La possible solució, estàveu dient, jo sé que és problemàtic i s'ha dit el tema de si se xipen els gats d'un determinat municipi, pues si estàs en la Llesa, que està molt apartat i no té, pues probablement pugues controlar. Clar, així que és quasi una conurbanació, perquè té espai porta, té torrent, vull dir, bueno, ja si parlem de Mislata, València, qual, bueno, jo és tal. Llavors jo veig, com abans s'insinuava, que és complex, el tema és complex i no és tan fàcil com dir, se posen X diners, tal, perquè actues a nivell local, però la interrelació és molt gran, no? A lo millor, a mi el que se m'ocorrís és traslladar, que traslladem a la Mancomunitat de l'Horta Sud, que siga una programació i una planificació a mig termini global coordinat per la Mancomunitat, per actuar d'una manera no totalment efectiva, però sí amb una incidència més o menys positiva. Te puedo decir un paréntesis al respecto, perdona que no te contesto, porque tengo más fluidez en castellano, que parlo valencià, pero no tan fluidamente como vosotros. Es muy buena idea, lo que pasa es que en este tipo de cuestiones empezar por lo más alto siempre es mucho más difícil y como lo que necesitamos es para mañana o para ahora mismo, la cuestión es que eso sería interesante hacerlo en dos direcciones. Proponerlo a la mancomunidad, perfecto, sería extraordinario, pero seguir haciendo lo que estamos haciendo con el propio ayuntamiento y con la necesidad de veterinarios fundamentalmente, porque cualquier cosa que se haga a nivel animal necesitamos veterinarios. Y el veterinario tiene que estar avalado por el ayuntamiento. Pero sí, a ver, yo si no lo he entendido bien, ha dicho chipar. ¿no? Chipar es poner el chip. Ya, pero es que para si chipas es porque es un propietario y los gatos de la calle no tienen propietario, somos todos. Espera un momento. Pues son de todos. Tenemos varios ejemplos. En Córdoba, por ejemplo, tenemos un extraordinario ejemplo que sí, los ayuntamientos como obligación que tienen de cuidar a esos animales para el censo de los animales. Es posible, pero tenemos que mirar a ver la cuestión legal para que eso sea real. Que todavía aquí no se ha hecho, pero se puede buscar, por ejemplo en Córdoba, que hay un ejemplo muy claro que ya lo han hecho y lo están haciendo. Y es extraordinario. Y os invito a que veáis esa web, porque los veterinarios son de aquella parte también. Y ponen como ejemplo Córdoba precisamente porque, vamos, están haciendo una labor increíble de chipar a gatos de la calle. Sí, no, dia inicialment lo de xipar, però jo parlava d'un projecte més global per al control de la població, a més a nivell sanitari públic, etc. No? Més enllà que, home, a nivell local, estaves comentant en la elaboració d'estos pressupostos, preguntarem si la quantia que n'hi havia assignada, si no recordem malament, eren 5.000? 3.000. Si les castracions agudes havia arribat al límit per si calia incrementar, perquè en un pressupost tan gran com el de l'Ajuntament poses 3.000 i poses 1.000 i no es nota, per a que hi haguera cobertura. I ens digueren que de moment amb aquests diners s'estava cobrint les necessitats de castracions municipals. Y tiene toda la razón. Castraciones. Sí. A partir d'ahí te dic que l'Ajuntament, bueno, ahir tenim nosaltres una diferència perquè nosaltres diguem que les subvencions se facin amb criteris objectius i així no estan establerts els criteris. Una llista que ningú no sap ben bé perquè cada associació té una quantia. Estan dividides les culturals, les festives i les esportives. Entonces jo crec, i així ho proposarem, traslladarem, perquè hi ha altres tipus d'associacions que no són de festa, no fan activitat cultural ni no són esportives, però que també mereixen respecte per al conjunt de la població i necessiten tindre ajuda. Mira, una cosa que aquí nos está hablando, que precisamente ayudas para castraciones estamos recibiendo, sí,
Pero ¿qué pasa con el gato que han atropellado y le han roto la pierna por 3 años? Sí. Que cuesta 700 euros la operación. ¿Eso quién lo paga? No, però per això, perquè tu no pots tindre funcionaris. És molt difícil un ajuntament xicotet. Si tens una associació que està fent la tasca, doncs si establissis aquestes ajudes, és optimitzar els recursos i els diners. 48 timings. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos conseguido, a través del TIMI, no sé si lo conoceréis, el TIMI es 1 euro. O sea, no se puede darnos 1 euro. Tenemos 48 TIMI. Esa es una ayuda que nosotros estamos recibiendo para precisamente este tipo de cosas. Pero cuando nos encontramos con el problema, por ejemplo, como Andreita, que nos costó 470 y pico de euros, que se ha pagado con las ayudas de la gente, fantástico. Pero cuando fue el capuchino que tenemos nosotros en casa, que tiene la pierna partida por 3, que tiene un atropello, entonces cuando costó 700 y pico, casi 800 euros la operación, de Martín Molina, porque lo llevamos a Valencia, que es especialista, claro, ese tipo de cosas. Vale, castraciones, de maravilla, pero ¿y lo demás? Sí, no, per això dia. I si em permeteu, és que no vull que monopolitzar i que s'allargara en este mes. No, és que està perfecte. El dubte que tinc, que ara ha tornat Ximo, volia preguntar-li a tu, el tema de que a mi me genera un dubte perquè com a societat estem clavant la pata constantment. És a dir, en un moment determinat les rates penades se les carregaven i ara estem intentant tornar-les a reintroduir perquè són necessàries per al control dels mosquits, perquè no sé què sembla, que no hi ha, igual que les sargantanes, etc. un seguit. Clar, si castrem a tots els gats, acabem en la població, de gossos ja quasi no queden, a nivell de carrers. Queden, però la població, si també acabem els gats, ahí se crea un buit en la cadena. No, ese es el dubte que tenía, Además te lo puedo confirmar, no por experiencia personal, sino que es imposible. O sea, el gato, por su propia naturaleza, es cazador. Y aunque esté al revés, cuanto mejor alimentado está, su zona más limpia la tiene. Porque lo que él intenta es que su zona, aunque sea pequeña, está castrado, es más pequeña, su zona haya menos enemigos a su alrededor. Además, lo que ocurre actualmente aquí en Picaña es que hay erizos. No ratas, erizos. ¿Qué es lo que pasa con los erizos? Que los erizos, que mucha gente lo confunde con las ratas, se comen la comida de los gatos y les viene muy bien, pero son erizos, ¿vale? Pero rata, lo que sí que os puedo asegurar es una cosa, donde hay un gato no hay una rata, porque la rata simplemente por el mero hecho de dolor. Viven y se comen los animales. Hay un problema grave con las ratas. No con los ratolins. Pero no, ¿dónde están las colonias? ¿Dónde están las colonias de gatos? No, por el día de daros un paseo. Ahora pasarela que hay pegada al metro, desde la estación de Paiporta a la estación de Picaña, allí veréis que incluso los cipreses están muriendo, algunos, y es porque las ratas están comiendo las raíces de esos cipreses. ¿Vale? Está lleno de ratas. Es muy sencillo. Llevamos una colonia de gatos. El problema es que, a ver, yo lo he dicho mi exposición y es mi punto de vista. A lo mejor puedo estar equivocado, pero si el gato tiene comida, ¿por qué se va a dedicar a cazar ratas? Porque el gato no caza ratas para comer. El gato rata para jugar. Es cazador por naturaleza. A ver, hay una palabra aquí. Francina quería hablar. Tu vols parlar i tu també. 5 paraules, i si voleu ja tanquem, però si no és generar sopar, simplement. La meva pregunta crec que és la mateixa que ha fet Xavi, però em pareix que no li heu respost. I és, jo tinc una gata en casa, no? Una sola? No, ja és la reina de la gata. I la vaig agarrar d'adopció, per tant està esterilitzada. Quan ha vingut allí a la nau alguna gata, doncs hem cridat a Victòria i l'han esterilitzat. Però si es fa l'esterilització obligatòria, no hi ha més gats, acabes en els gats.
Ya sé, esa es matemáticamente imposible. ¡Oh, Dios mío! Esta sí que van. De tenir un negoci que siga fer-ne gats. No, hombre, no, es más sencilla que todo eso. Que tenen habilitats per a poder fer publicar. La castración de los gatos jamás podrá ser obligatoria. La cuestión está, el chipar a los gatos sí que debería ser, tiene que ser obligatorio. La castración de los gatos es una cuestión de educación, es una cuestión de entendimiento. Si tu gato vive en una casa que está en tierra, quiere decir que es un chalet o algo así, o cierras su acceso al exterior o lo castras. O sea, esa es la única cuestión. Es simplemente educación de la propia persona que tenga el gato. Es el entender que ese gato, en el momento, si no está castrado ni esterilizado, en el momento que llegue el celo, se va. Y va a volver. Con lo cual, acudimos a él. Puede traer enfermedades, puede traer niños, puede traer lo que sea. La cuestión está que la persona que tiene un gato, si tiene una casa que puede saltar y marcharse fuera, mi persona aconseja que esté castrado. Y no tendrá jamás ningún problema. Y sé que hay personas que piensan que, ay, pero fíjate, entonces, pobrecita, le vamos a quitar la posibilidad de tener bebés y tal. ¿Vale? ¿Quieres que tenga bebés? Dale los medios para que lo tenga e impídele que se vaya al exterior. Ciérrale las puertas. Mi casa, mi piso, todo lo que son las ventanas que dan al exterior, tienen verjas. Me he gastado la casa y he puesto verjas en todas las ventanas. Pero que nadie se preocupe, por favor, que los gatos es imposible, completamente, ya te lo digo yo, 14 años, no sé cuantísimas personas en este pueblo, 700 gatos de la calle y siguen habiendo gatos. Yo no sé si la naturaleza tiene memoria o luego los irresponsables los sueltan, no sé cómo funciona, pero ojalá dijéramos, está todo controlado, es matemáticamente imposible. No se ojalá que pudiéramos tener descanso los que de hecho, tienes el ejemplo en Londres. En Londres eliminaron los gatos y se llenó de ratas. El Parlamento se llenó de ratas. Tuvieron que volver a llevar al Parlamento para que se fuesen las ratas. Pero quiero destacar 3 puntos para vuestro conocimiento general y en particular para la asociación, ¿de acuerdo? Uno de ellos es la inacción de los ayuntamientos en cuanto a necesidades sanitarias o urgentes de los animales de la calle puede incurrir en un delito. Porque el Código Penal dice que estamos obligados y las administraciones no son una excepción a establecer los cuidados necesarios a los animales, sino incurrimos en un delito de comisión por omisión del deber de cuidados. Ojo con eso. Es que todavía no se ha llevado un contencioso administrativo que yo sepa, pero puede ocurrir en breve que sea efectivo, llevar a un ayuntamiento a un contencioso administrativo porque no está atendiendo las necesidades urgentes de los gatos de la calle. Ojo con eso. Luego, por otra parte, si tenéis facturas veterinarias, de atenciones urgentes a gatos atropellados, hay sentencias, perdona, no van por ahí mis reflexiones. Hay sentencias condenatorias a ayuntamientos que se han tenido que hacer cargo de esas facturas, y eso sienta un precedente y por lo tanto sienta una jurisprudencia. Eso se podría luchar y se podría perfectamente ganar. Tienen que responder a esas facturas, porque son gatos comunitarios. Ese gato no es de Victoria, ese gato no es de Ramón, ese gato no es de Charo, pues ese gato no es de nadie de los que estamos aquí. Esa es responsabilidad y competencia municipal. Por eso no tienen un censo felino. Bueno, lo de los censos felinos también está establecido. Sí, pero por eso. Ayuntamientos. Cuidado con la próxima ley de protección animal a nivel estatal, porque esto es un borrador.
pero se van introduciendo enmiendas continuamente. Esta versión es del 18, estamos a 20, del 18 de enero. Y en su artículo 47, párrafo L, que es nuevo, se ha introducido nuevo, dice así: las entidades locales deberán establecer mecanismos normativos y de vigilancia para llevar a cabo el control y la sanción a los responsables de gatos que no los tengan debidamente identificados y esterilizados y, por tanto, que no pongan las medidas necesarias para evitar la reproducción de sus animales con los gatos comunitarios. Cuidado a esto, porque esto está por encima de cualquier ley autonómica u ordenanza municipal. De todas maneras, a eso que está diciendo ella, sabemos el riesgo que se corre. Sabéis lo que ha hecho hasta ahora el ayuntamiento, ¿no? Hasta que hemos llegado nosotros como asociación. Llaman a determinada carrera, cogen a los animales, los mantienen un tiempo límite y los matan. Eso sabemos que está penado, es un delito. O sea, no se puede matar a un animal. Porque alguien diga, no, es que como no lo reclama nadie, o sea, según la ley actual, eso no se puede hacer. O sea, tú tienes que darle al animal, con los derechos que tiene, la atención necesaria para que ese animal tenga su y muy peligroso, dignidad. Porque un gato, Ramón, un perro a lo mejor es más complejo, pero un gato puede ser de alguien, no está archivado ni identificado, pero es parte de mi familia y lo puedo reclamar. Si tengo fotos y facturas veterinarias, planteo una demanda por apropiación indebida a la municipalidad, en este caso al responsable que sería la corporación local. Pero yo lo voy a luchar para que eso no lo vuelvan a hacer, porque entonces tienen que comprobar que efectivamente ese gato no tiene responsable legal. Queden dos parables, Isidre, vale. Después tiene una tercera, pero yo, bueno, no sé si vosotros que ven aquí piensan, ¿no? Pero... Bueno, pues volia fer una pregunta. En les cases que en jardí els gats entren, ixen, van, tornen, inclús poden criar. Què hem de fer? Si nosaltres no tenim gats i els gats venen i van i tornen, els hem d'alimentar, si crien, què hem de fer? Però bueno, els gats s'apanyen, crien, els agarren, se'ls emporten, es tornen, en fi. Però els hem d'alimentar, els hem de posar aigua, què fem allí? Pero no son vuestros. No, entren, ixen, o sea, ells fan lo que volen. ¿Pero dónde está eso? No, en els jardins de les cases. O sea, de normal, tú hablas de un ejemplo general. Es que lo que primero que habría que averiguar es de dónde viene el gato para poder ir a, si tiene dueño, en el supuesto de que tenga dueño, es cuestión de ir a llamarle a ese señor y decirle, perdone, usted tiene que limitarle el acceso de este gato a otros sitios. O sea, es hablar con esa persona. Y sobre todo, si ese gato va, si es paseante, es porque no está castrado. Punto. O sea, porque un gato castrado no suele ser paseante. O sea, se quedan en casa. Ellos, los gatos castrados, solamente tienen una función en casa, ¿eh? Porque los gatos de la calle son otra cosa, no tienen nada que ver. O sea, un gato de la casa que esté castrado, él solamente tiene una función, que es comer, beber, cagar y dormir. No tiene otra cosa. Pero los que están en la calle que están castrados, aparte de su pequeño territorio, no buscan más, no van más allá. ¿Por qué? Porque no les llama la atención. Ellos se mueven cuando hay gatas o gatos que están preparados para la fecundidad, nada más. O sea, eso es lo que hace que el animal se mueva. Si ese animal se mueve, es un alto porcentaje de probabilidad que ese gato no esté castrado y vaya buscando hembra o vaya buscando macho. Por lo tanto, lo único que se puede hacer a nivel más sentido común es, vale, voy a perseguir a este gato a ver a dónde va y si tiene dueño decirle, oiga, por favor, haga algo con su gato que está haciendo esto. O sea, no los alimenten porque si ustedes lo que no quieren es que vayan a su jardín, no les alimenten, no les pongan pienso ni agua porque ellos regresarán a su sitio de origen. No sé, yo quería saber, porque no me ha quedado el tema, a nivel de ayuntamiento, entonces no hay ninguna figura, persona que se encargue del tema, en este caso de los gatos, y sí que hay un
pregunto, ¿y hay un presupuesto, es decir, como ayuntamientos, cuando se hacen los presupuestos anuales, hay algo reconocido? Es decir, ¿hay una cantidad? No, a ver, hasta ahora todo lo llevaba el jefe de policía local. El señor Eduardo se ha marchado y ha venido otro nuevo jefe de policía. Pues nosotros seguimos acudiendo ahí porque se está viendo a qué sección nos van a poner. No sé si urbanismo, sanidad y medio ambiente, no sé cómo se llama. Lo están. La función que estaba haciendo Eduardo es una función que el alcalde a nosotros nos ha dicho que el jefe de policía de se tiene que acercar. Pero este jefe de policía es un policía. Es el jefe de policía de Picaña. Y el jefe de policía de Picaña nos ha dicho a nosotros directamente. No es que nos lo han contado. El jefe de policía a nosotros nos ha dicho directamente. Esa no es mi función como jefe de policía. Por lo cual yo voy a buscar la manera y forma de que haya alguien al departamento correspondiente. O sea, que ahora mismo hay un hijo. Una figura, un ámbito que se dedique, bueno, que contemple al menos el trabajo tema que de yo la... os he dicho, sí que proponemos que haya alguien de recursos humanos, sea veterinario, que es lo más aconsejable, aunque yo el trabajo lo hice relacionado porque es de la Facultad de Psicología, con lo cual, pero está encargado para que haya alguien responsable de veterinario o de recursos humanos para que se haga cargo de conectar todo lo relacionado con el mundo feral de este municipio con el ayuntamiento, controlando no solamente los voluntarios, sino las asociaciones y también el censo felino. O sea, ese sería el trabajo de ese supuesto departamento, o estaría dentro de... Claro, porque en estos momentos tenemos un vacío. Sí, 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 sí. vale. Y el presupuesto, es decir, el dinero ese de dónde sale. Pero es, ¿tú presentas tantas esterilizaciones y ellos van pagando o hay un dinero, una Eso sigue partida? funcionando. Sí, pero me refiero que hay una partida anual cuando se contemplan los presupuestos, igual que dan para el deporte o dan para cultura. Tampoco tenemos un presupuesto establecido. Pero podemos seguir llevando a gastar datos. Sí, sí, sí. Pero a mí me gustaría que cada año hubiera una cantidad, que hablaran con la asociación y dijeran, oye, vale. Es lo que pretendemos. Nada, voluntad. Actualmente tenemos 3.000 euros para graduaciones. Pero no es que sea el presupuesto, eso Pero es la no es casa un que presupuesto, es un dinero que se quiere decir. Ese es el presupuesto que está puesto para... No, simplemente sabemos que cuando el ayuntamiento hemos llegado a conseguir que tener 3.000 euros para... Pero también sabemos que hay mucho más dinero para eso. Sí, también lo sabemos. Sí. Bueno, esto ya depende. Paco y ya. Pero después ya concluimos un poco. Creo que esta pregunta va para ti, Francina, a nivel legal, quien no está en una asociación, aunque colabore, si está alimentando de la forma más responsable que pueda, ¿puede recibir algún tipo de coacción, amenaza de forma legal? ¿Y cómo puede defenderse? Aquí hay dos aspectos que quiero destacar. Primero, la actividad de alimentación a colonias felinas es una actividad reconocida por juzgados y tribunales desde que se inició la pandemia del COVID, reconocida como actividad esencial. Nadie puede denunciar o coaccionar, mucho menos coaccionar a una persona que se dedica de una manera responsable a alimentar una colonia felina, ¿vale? Eso, de hecho, ha habido una sentencia muy reciente de un compañero cuya alimentadora fue agredida por un individuo, no sé si le propinó una patada o un puñetazo, no lo sé, y se ha conseguido una sentencia condenatoria, ¿vale? Eso es muy importante. En segundo lugar, municipios o aldeas tan pequeñitos que no tengan asociación ni Cristo que lo fundó, pues precisamente yo estoy peleando para que uno de esos pueblos, que es donde yo me he criado toda la vida, estoy luchando para que el ayuntamiento solicite la ayuda, la subvención que se ha concedido desde la Dirección General de los Derechos de los Animales, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para que la soliciten y cualquiera
pueda identificarse en el pueblo como alimentador autorizado, que sería un reconocimiento oficial. No es necesaria una asociación, lo va a gestionar el ayuntamiento de esas ayudas. Esas ayudas que se están distribuyendo y que hay concedido una cantidad importante de dinero, por otra parte, pues sería interesante que se beneficiasen esos pueblos que son tan chiquititos o que no tienen simplemente asociación creada legalmente, para que puedan gestionar esas colonias felinas de una manera totalmente adecuada, ¿de acuerdo? Con lo cual la figura de los alimentadores pudiera estar contemplada sin necesidad de pasar por una asociación. Ponerte un ejemplo, hace unos cuantos años a Victoria, en Paiporta, la denunciaron por poner comida, que fue el origen de este proyecto, que fue el origen de esto. Y yo pues me cabré mucho, dije, espérate un momento, me metí en internet, empecé a mirar las leyes de la Comunidad Valenciana, me enteré que había una ley nacional, me enteré que había una ley europea y pues las empecé a leer. Dije, pero ¿qué es lo que pasa? Todo lo contrario, si esto no solamente no te pueden denunciar, sino que es la obligación de. Entonces yo redacté un pequeño informe con la denuncia de ella, nos fuimos a Paiporta, pedimos cita con el responsable de tal y nos dijo, no, sí, es que Victoria está dando de comer a los animales, está prohibido, tal y cual, no sé cuándo. Y nos soltó su verbo real, cuando terminó, y dije, mira, léete este documento. Cuando se le leyó, dije, si después de leerte seguís intentando denunciarlo, nos vamos a ver en los juzgados. Porque tenéis la obligación de hacer este trabajo, y no solamente eso, sino respetar a esa persona como responsable alimentadora de los animales que vosotros tenéis obligación. Espera un momento, se entró dentro de la oficina, seguramente sería un superior, se salió fuera y nos dijo, ya podéis marchar, olvidaros de esto. Tal cual. Con lo cual, y estamos hablando de las leyes de ahora, en aquella actual. Por lo tanto, tener la seguridad de que lo único que puede pasar es que si algún policía os para y dice, voy a volver, pero por favor, dame un resguardo de lo que estás haciendo. Porque yo con esto, ¿qué es lo que pasa en las asociaciones? Yo tengo que reconocer que una asociación tiene más fuerza. A nivel político, a nivel social. Decir, pertenezco a una asociación o hay una asociación, parece que detrás hay 1000 personas. Pero no, la palabra asociación, ¿por qué? Porque hay un registro del ayuntamiento donde hay una asociación, donde hay un registro de la Generalitat que hay, nosotros estamos inscritos ahí. ¿Vale? Y ahora estoy precisamente gestionando el tema del CID porque se nos ha acabado y no sé qué narices pasa, pero hasta tenemos el CID, nuestro CID personal. ¿Vale? O sea, quiere decir que nosotros a nivel pueblo, a nivel Generalitat, estamos ahí, con lo cual, por ejemplo, una persona sola, teniendo los mismos derechos, no tiene la misma fuerza. Reconozco que en una asociación tenemos que estar solos. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora volem donar Bueno, també fer un comentari. La intenció nostra és que a primers de març tornarem a fer una altra xerrada al voltant de les persones que entre altres manies li dona per agrair a les dones, el masclisme i tot el que això comporta. Anem a intentar que ja arribarà a les xarxes i ja vos invitarem a que vingueu. No se vos ha demanat el carnet a l'entrada ni tampoc a l'eixida. Espero que hagueu... Vinga. Pero...